Hola, muy buenos días compañeros que nos están viendo desde casita. Me presento, yo soy Alondra Márquez. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es sobre el reglamento de Ley Federal de Radio y Televisión. Para empezar, vamos a hablar sobre unos temas que es de importancia general. Vamos a hablar sobre el título primero, que son las disposiciones generales. Más que nada, en el artículo 1 dice que la radio y la televisión deben construir unas actividades de interés al público, como también en el artículo 2 se debe construir vínculos a través de sus actividades culturales, recreativas, de fomento económico, como también en el artículo 3, que es de difusión cultural y de las transmisiones. En el artículo 4 nos especifica que la radio y televisión deben de respetar la vida privada, moral y sin afectar los derechos de terceros y ni la privacidad del orden público para los televidentes o los oyentes. En el artículo 5, la programación de los estándares de radio y televisión deben constituir el desarrollo económico del país y las distribuciones equitativas. En el artículo 6, se considera que el idioma nacional está comprensible en las lenguas de pueblo y comunidades indígenas. En el artículo, en los títulos primeros, nos trata de decir que la radio y la televisión deben construir un camino que se debe tomar en cuenta, ya sea por lo económico, las actividades que se deben de hacer, ya sea de interés público, de cultural, de difusión académica, y que deben de respetar el orden público para todas las personas y que deben considerar a los pueblos indígenas del país. Pasamos al título 2, que es de las competencias. Primero que nada, el artículo 7 nos habla sobre el régimen único de las atribuciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, que estas oficialmente son otorgadas por la Secretaría de Comunicación y del Transporte para concederle concesiones y permisos. El artículo 8 nos habla sobre las atribuciones, que más adelante vamos a ver, y que el artículo 8 se basa en las atribuciones del capítulo 9 de la Ley Federal de Radio y Televisión. El artículo 9 nos habla sobre la Dirección General de Radio, de Televisión y de Cinematografía de la Secretaría de Gobierno. Por mencionar algunos, es que ejerce las atribuciones que de la ley de los reglamentos que confieren la Secretaría de Gobierno para mantener el orden del radio y la televisión, como también el reglamento de las concesiones de transmisiones de radio y televisión y la autorización de transmisiones de programas en diferentes idiomas. El artículo 10 nos habla sobre que la Secretaría de Educación Pública compete en intervenir en el ámbito de radio y televisión para proteger los derechos de sus autores y que experimentar los certificados de amplitud de locución, crónicas o comentaristas que evalúan o permiten las atribuciones de las transmisiones para el radio y televisión. Y vamos a continuar con mi compañera Paola. Muy buenos días, proseguiremos con el título tercero, el cual habla sobre las concesiones y de los permisos. En este título, que está conformado por el artículo 11 hasta el artículo 13, en el artículo 11 nos habla sobre el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones, previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión. En este artículo nos menciona dos artículos más. El artículo 17, que es de la Ley Federal de Radio y Televisión, la cual nos dice que las concesiones previstas en la presente ley se otorgan mediante licitación pública. Luego, en el artículo 12 nos dice que los permisos a los que se refiere la Ley Federal de Radio y Televisión se otorgan conforme al siguiente proceso. Son 3 pasos. El paso número 1, los solicitantes deben presentarse cuando menos. El paso 2, ya recibida la solicitud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes procede al análisis. Y por último, el paso 3, se analizan los requisitos, ya con el interés social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resuelve lo conducente. Para concluir con este título nos queda el artículo 13, el cual nos dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evaluará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los títulos de concesión. Seguimos con el título cuarto, que es del registro de radio y televisión. Este título está conformado por el artículo 14, el cual nos dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes toma las medidas
Artículo 15. Es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir gratuitamente en su programación diaria 30 minutos, lo cual pueden ser educativo, cultural, social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, ya sean nacionales e internacionales. La forma en que se pueden dividir estos 30 minutos serán la siguiente: hasta 10 minutos en formatos o segmentos de no menos de 20 segundos cada uno, y 20 minutos en bloques que no sean menores de 5 minutos cada uno. El artículo 16 nos habla de los horarios de transmisión de materias con cargo al tiempo de Estado. Se fijarán de común acuerdo los cuestionarios y emisorios de estaciones de radio y televisión, así como estarán obligados a conservar la misma calidad de transmisión que es utilizada en su programación de norma. El artículo 17 es el ámbito electoral para el uso y duración de los tiempos del Estado, y en el cual se observará lo previsto al efecto en Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 18 va hacia las solicitudes para la transmisión directa de programas originados en el extranjero que serán presentados ante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, precisamente por las empresas cuestionarias o permisionarias que pretenden efectuar dicha transmisión, cuando al menos 5 días antes del evento. En el artículo 19, los programas de concursos de preguntas y respuestas y otros semejantes en que se ofrezcan premisas solo van a poder llevarse a cabo con una autorización y supervisión de la Secretaría de Gobernación. El artículo 20 es para obtener la autorización para la transmisión de programas de concurso, que se deberá presentarse a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, con una solicitud por escrito, por lo menos de 5 días hábiles antes de esa fecha, que contendrá nombre y duración, contenido y forma de realización, el monto de los premios y finanza que los garantice, expendida por la institución legalmente autorizada, y por último el lugar de la transmisión. En el artículo 21, por lo tanto, la Secretaría de Gobernación autoriza los programas de concurso siempre y cuando se detienen a premiar la habilidad, el talento y los conocimientos de cada uno de los participantes. En el artículo 22, en la propaganda o anuncio de loterías, rifas y otra clase de sorteos, se hará mención de la autorización expandida por la Secretaría de Gobernación. Artículo 23. Es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que autorizará transmisiones en idiomas diferentes. Un saludo a todos, mi nombre es Fernando, bueno, como ya me conocen. Por mi parte, les voy a seguir platicando sobre el capítulo número 5, que habla de la autorización y clasificación de los programas aquí en México, en donde abarca principalmente del artículo 26 hasta el artículo 37. Principalmente creo que estos artículos se enfocan en las concesiones, principalmente. Quién puede pedirlas, qué tipo de lineamientos se piden a la persona que haga este tipo de acción. Ya después de ahí se basa en las clasificaciones. Vemos mucho en las series de televisión o inclusive ya en los programas. De hecho, en los últimos años ha crecido esto. No sé si por los tipos de situaciones que han ocurrido en el país. Y habla ya de tipos de o géneros o de edad. Tanto menores de edad, adolescentes y pues, bueno, obviamente los de adultos. Además, también existe un requerimiento para mostrar, en ese caso, cuando se filma una película o una serie, un tipo guión técnico donde se hable de quién es el director, quiénes son los actores que van a participar y de qué tipo de película es. Ya de ahí, obviamente, se pide también un cierto respeto, básicamente también un reglamento para que no se incite violencia, o más que nada haya un respeto hacia personas que estén fuera de lo común, que ya sea personas con discapacidad o que se puedan sentir ofendidos. Continuamos con el título 7, en donde el artículo 47 nos explica que el director general de radio y televisión es el secretario técnico, es el que los representa. Entonces, en este campo hay un congreso donde invitan a un representante de sociedad civil y a otra persona de la industria de radio y televisión. Estas personas, al igual que a otras que quieran integrar temporalmente al Congreso, no pueden meterse en las decisiones que lleva a cabo el Congreso.
Sí pueden sugerir cambios y todo, pero al momento de decidir firmemente sobre una mejora no pueden votar. Son como unos espectadores. De acuerdo con el 48 y una parte del 47, el Congreso se hace en determinado momento. Ya el artículo 49 nos viene explicando las funciones y las obligaciones que les corresponden a ese Congreso. El 50 nos habla de que los concesionarios pueden organizar concursos sobre adaptaciones de obras nacionales, extranjeros, etc., para diferentes telenovelas. El artículo 51 nos habla de que la Dirección General pues sancionará a quienes no respeten las leyes mencionadas en dicho documento. Y los demás artículos básicamente hablan de lo mismo. El último nos explica que a la persona a la que sancionaron le llega una notificación. Esa notificación dice la razón, fecha y quién le puso la sanción. Esa persona tiene 15 días después de que le llegó ese documento o esas hojas para contraatacar. ¿A qué me refiero? A que va a alegar que pues están en lo incorrecto o que él no hizo tal cosa, dando argumentos válidos y todo eso. Al final, eso se resolverá conforme a la ley de administración. Buen día, teleauditorio. Hoy por la mañana se dio una rueda de prensa donde se le cuestionó a la licenciada Carla Cruz, es directora de Agua y Drenaje de Nuevo León, sobre el tema de los incrementos excesivos en recibos que muchos ciudadanos han estado reportando, además de retiro de su cargo, y esto fue lo que respondió. Hola ciudadanos de Nuevo León, les habla Carla Cruz, es directora de Agua y Drenaje en Nuevo León, para hacerles un llamado principalmente para informarles lo que está sucediendo con el tema del agua en Nuevo León, derivado de la contingencia COVID-19. Esto fue todo lo que la licenciada mencionó. No quiso responder más preguntas, pero aún siguen las dudas sobre los incrementos excesivos en los recibos de agua y más anormalidades ya mencionadas anteriormente.